Muy bien, buenos días. Vayan abriendo su Biblia en el libro de Juan, capítulo 15, versículo 20. Damos gracias, Señor. Am, Antes de empezar este nuevo tema, que es parte del contenido de la semana pasada, creo que sería bueno recordar algunas cosas, ¿no? La semana pasada estuvimos hablando acerca de la salvación, ¿recuerdan? Y dijimos que la salvación no era o era el asunto más importante que una persona podía tratar a lo largo de su vida. Pues evidentemente la salvación, pues lo hablamos en términos eternos y dijimos que la inmortalidad del alma era un asunto a la cual el hombre debería abocarse con prontitud. Y llegamos a la conclusión de que no había ninguna otra cosa a la cual el hombre pudiera dedicar sus mejores años, su mejor tiempo, su mejor esfuerzo, sus recursos, que no sea la salvación de su alma. Y la semana pasada comenzamos esta serie de temas acerca de la salvación por varias razones, las cuales vamos a mencionarla un poco más adelante, pero me gustaría traerle a memoria que partimos del versículo de Filipenses, capítulo 2, versículo 12, ¿lo recuerda? Ese versículo está después de un himno que escribió el apóstol Pablo. La nueva versión internacional dice: lleven a cabo su salvación con temor y temblor, y de ahí partimos el estudio. Dijimos que básicamente era una exhortación del apóstol Pablo a que cada persona llevara a cabo o se ocupara de la salvación. ¿Recuerdan eso, verdad? Además, dijimos que esa palabra llevar a cabo, que está escrita en el español, obviamente tiene su origen en griego y significaba que teníamos que ser presurosos, diligentes en ocuparnos y en esforzarnos por demostrar los resultados de una salvación. Así que pudimos concluir muchas cosas. Entre ellas pudimos concluir que la salvación del hombre no es algo esotérico o místico que no se puede percibir, sino que genera resultados y que todo hombre cristiano debe esforzarse por demostrar esos resultados. Además, dijimos que el tiempo gramatical en el que está escrito el verbo era un imperativo y significa que debemos estar constantemente en un esfuerzo continuo por llevar a cabo nuestra salvación. Así que la salvación no es algo que yo obtengo porque hice una oración de fe y me puedo sentar en la banca de la iglesia a que me pase la vida de esa manera. Además, la palabra lleven a cabo también significa que uno debe tener un conocimiento sólido de la salvación para poder llevarla a cabo. No sé si recuerda, pero dijimos que la palabra lleven a cabo o la expresión lleven a cabo realmente era una expresión de tipo matemática o matemático que se usaba para decir que un problema determinado se había llevado a su fin. Y decíamos que para uno poder responder un problema matemático y poder darle conclusión veraz o resolver de forma correcta el problema, es determinante conocer las variables que forman el problema. ¿Recuerdan eso? Dijimos, es importante conocer la identidad matemática a la que nos estamos enfrentando para yo poder resolver ese problema. Así que si Pablo usó esta palabra de origen matemático, es evidente que él está hablando de que para que una persona pueda llevar a cabo su salvación, es evidente que debe conocer las variables que involucran la salvación. Y de aquí parte todo. Así que comenzamos esta serie de temas y hoy vamos a seguir hablando acerca de la salvación, pero dijimos que evidentemente queríamos estar seguros de lo que significa la salvación, para que al final yo pueda examinar mi propia salvación a la luz de la Escritura. Vivimos tiempos donde mucha gente dice, yo soy cristiano, yo tengo una relación con Dios, pero la pregunta ideal para estas personas serían, pero tu salvación pasa el examen de la Biblia, es decir, cuando tú miras tu salvación a la luz de la Escritura aprueba tu salvación como verdadera, porque a lo largo de la Escritura vimos muchos hombres que aparentemente parecían ser salvos y al final su destino fue el infierno. Por ejemplo, Judas Iscariote, no olvide a Judas.
uno de los apóstoles, o mejor dicho, uno de los discípulos de Cristo. Él caminó con Cristo, le llevaba la tesorería a Cristo, comió en el plato de Cristo. Cristo lo llamó su camarada y amigo y sin embargo terminó ahorcado debajo de un árbol. Así que es evidente que en la Biblia tenemos personas que fueron temporalmente salvos o tuvieron experiencias temporales que parecían decir que eran verdaderos cristianos, pero su destino final no era el cielo, era el infierno. Así que es evidente bajo tales advertencias que como creyente yo debo conocer la identidad de la salvación. Yo no puedo suponer que yo soy un buen hombre porque mi abuela lo dice. Yo no puedo suponer que Dios o que mi padre es Dios o que yo tengo una buena relación con Dios porque alguien me lo dice. Cuando la Escritura evidentemente es la autoridad máxima para determinar si yo soy o no soy una persona salva. Usted ya sabe lo que es salvación, pero voy a definirlo para que estemos bien claros, ¿verdad? La salvación es esa obra soberana que Dios planea, que Dios ejecuta y que Dios sustenta, y por medio de la cual rescata a hombres pecadores del infierno y de la ira de Dios, de la cual no tenían forma de ser rescatado. Esa es la obra de la salvación. La palabra salvación, ustedes recuerdan cuando el ángel le anunció a María que le tendría que colocar como nombre Jesús porque él salvaría a su pueblo de su pecado. Bueno, la palabra salvar significa rescatar de una calamidad. Así que Jesucristo vino porque había una calamidad que resolver que no podía resolverle el hombre. Entonces, en estos términos entendemos un poco lo que es la salvación. Ya debería eso estar bien claro. Sin embargo, una de las exhortaciones de Pablo, que fue la que vimos la semana pasada, insiste en que nosotros debemos procurar esta salvación, deberíamos esforzarnos de forma constante por mantenerla viva, por concentrar nuestros esfuerzos en ella, ¿no? Además de eso, vivimos tiempos bastante difíciles donde la gente tiene un desconocimiento total acerca de la salvación. De hecho, gente fuera de la iglesia lo tiene y eso no es de inquietarnos porque se supone que la gente fuera de la iglesia no debería saber estos asuntos, pero la ignorancia dentro de la iglesia imperando sí es de preocupar. Entonces, por ejemplo, hay exhortaciones de Jesús como esta. Mateo 7:22 dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Entonces tenemos esta difícil, más bien terrible exhortación de Jesús, Mateo 7:22, donde el mismo Señor Jesús dice: mire, ustedes me llamarán, muchos de ustedes me llamarán Señor, Señor, y al final ustedes no entrarán en el reino, porque solo entrarán los que hacen la voluntad de mi Padre. Así que, adicional a esta estremecedora advertencia, los tiempos oscuros que vivimos en cuanto a la salvación, tenemos, por ejemplo, hoy en día una línea. La iglesia siempre estuvo separada del mundo. La iglesia nunca fue hecha para ser amigo del mundo. Si tú lees lo que Jesús ordenó y si tú lees lo que los apóstoles ordenaron, te darás cuenta que la iglesia nunca fue hecha para ser amiga del mundo. Siempre había una línea, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es una iglesia santa y la palabra santa significa apartado. Así que obviamente la iglesia y el mundo deberían estar apartados, pero esa línea se ha venido dividiendo con los años y cada día es menos notoria. Y ya en estos tiempos en los que usted y yo vivimos parece indiferente, ¿no? Tú vas a la iglesia y vas al mundo y no ves ninguna diferencia. El mundo nos visita y no ve ninguna diferencia. Ya yo lo he dicho anteriormente, las estadísticas son abrumadoras. Tasas de divorcio dentro de la iglesia son igual que fuera de la iglesia. Tasas de aborto dentro de la iglesia son igual fuera de la iglesia. El amor al dinero dentro de la iglesia es igual a fuera de la iglesia. Es más, el amor al mundo dentro de la iglesia es igual a fuera de la iglesia. El mundo se burla de nosotros porque nosotros parecemos los hijos envidiosos de Dios. Envidiamos el estilo de vida del mundo, envidiamos lo que ellos hacen y envidiamos lo que ellos son. Verdaderamente la iglesia de Jesucristo no es así. La iglesia de Jesucristo es una iglesia que Él compró para apartar para su gloria. Así que en estos tiempos donde estamos como la gente está como confundida respecto a su salvación, es más que importante que por favor
podamos prestar atención al asunto de la salvación. No pueden haber incógnitas, no deberían haber inferencias o suposiciones. Yo necesito saber si yo soy una persona salva o no, porque algún día me voy a parar delante de Cristo y es probable que Cristo diga, mira, tú me dijiste Señor y Señor 2 veces, pero yo nunca te conocí. La mayoría de las personas cuando leen este texto dicen, bueno, este texto no debe ser para mí. Mateo 7:22 no debe ser para mí, debe ser para alguien más. Pero Jesús está diciendo, muchos de los que me dicen Señor, Señor, no entrarán en el reino. Así que esa advertencia es como una advertencia latente. Yo pienso en ella todos los días de mi vida. No es que yo no disfruto la salvación, pero yo la tengo latente. Porque muchos significa que de cada 10, quizás 9 o quizás 8 o 9 personas serán cerrados o les serán cerradas las puertas del cielo y estarán en pena y tribulación, ¿verdad? Yo creo que todo esto que hemos venido hablando de una iglesia fría, una iglesia donde hay actos inmorales, depravados, al iguales que afuera, casi sin ninguna diferencia, creo que una de las razones es un deterioro del evangelio, un deterioro del conocimiento de la salvación. Considero que uno de los grandes errores que la iglesia ha cometido es tratar a las personas como si fueran salvos cuando no lo son. Es agarrar a una persona y decirle bienvenida al pueblo de Dios cuando verdaderamente no lo son. Y nosotros como iglesia tenemos la autoridad de oficializar y de fiscalizar el cristianismo de la gente. Una de las funciones que tiene la iglesia es ser como una embajada. Cuando una persona entra por esa puerta y dice yo soy cristiano, pastor, la iglesia debería pedirle sus credenciales y evaluarlas a la luz de la Escritura y decirle verdaderamente la Escritura te da el derecho, amigo, de ser llamado hijo de Dios. Porque en este reino la autoproclamación no sirve de nada. Ese es el trabajo de la iglesia, pero la iglesia no lo ha hecho, porque obviamente la iglesia se ha enfocado en cantidades en vez de calidad de fruto, ¿no? Vivimos en lo que creo es la generación que más ha abusado del evangelio. Lo ha vendido barato y finalmente lo terminó sacrificando en los altares de un cristianismo fácil y sin exigencia. Expresiones como esta, cuando vamos a evangelizar, por ejemplo, decimos, acepta a Jesús como tu Salvador. Abre tu corazón y deja que Jesús entre. Jesús tiene un maravilloso plan para tu vida. Jesús tiene un propósito grande. Mira, repite esta simple oración y Dios te salvará. Muchos de nosotros hemos usado estas oraciones y hemos usado estas expresiones para enseñar o evangelizar a las personas. Pero si usted revisa los textos bíblicos, se dará cuenta que ninguna de ellas es bíblica. De hecho, son antibíblicas porque cuando estudiamos la palabra, la mayoría de estas expresiones simplemente están fuera de contexto, ¿no? Así que este tipo de expresiones lo que están causando más bien es que la gente esté confundida. Dejan por fuera las exigencias del evangelio y separan de forma clara la salvación de la obediencia y dividen a Cristo entre el Salvador y el Señor. Esta mañana lo que quiero hablar es un tema muy importante y quiero comenzar por el evangelio porque de ahí parte todo. El evangelio son los pies que generan el camino de la salvación. Ustedes saben, en 1 Corintios capítulo 1, el apóstol Pablo dice que según la sabiduría de Dios, Dios no quiso que el hombre lo conociera bajo la sabiduría humana, sino a través de la locura de un mensaje o a través de la locura de la predicación. Eso quiere decir que para que una persona sea salva tiene que escuchar el evangelio, tiene que entender el evangelio y tiene que vivir el evangelio. Además, ¿recuerdas cuando el ángel fue y visitó a Cornelio? ¿Te acuerdas lo que Pedro dice en el reporte? Él dice que el ángel le dijo que tenía que escuchar un mensaje que le traía a este hombre Pedro, por el cual sería salvo tanto él como su casa. Y en el libro de Marcos capítulo 1, versículo 15, tenemos a Jesús diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Así que evidentemente el evangelio es el medio, es el instrumento divino que Dios utiliza para traer salvación a los hombres. Pero si yo no comprendo plenamente el evangelio, yo no puedo producir salvación, o el Espíritu Santo no puede producir salvación. Un evangelio diluido, un evangelio defectuoso, un evangelio moderno, un evangelio antibíblico no puede producir la fe y el arrepentimiento que Dios demanda para entrar en el reino de los cielos. Arrepentimiento y fe son los dos únicos requisitos que Dios exige.
pero tienen una consistencia bíblica. El arrepentimiento tiene que ser bíblico y la fe tiene que ser bíblica. Y para que eso opere, el medio por el cual Dios trabaja es la predicación del Evangelio. Así que si yo no entiendo la predicación del Evangelio, si yo no he escuchado el Evangelio plenamente, pues yo evidentemente no puedo, como dijo el apóstol Pablo, cuidar mi salvación o ocuparme de ella. Entonces tenemos en estos tiempos, amado hermano, un evangelio bien moderno, bien diluido, que básicamente lo que separa es la salvación del señorío de Cristo. Prácticamente con el evangelio de hoy en día estamos diciéndole a las personas, mira, tú puedes disfrutar de la salvación y más adelante tomas la decisión si quieres aceptar el señorío de Cristo o no. Lo que estamos tratando a veces de decirle a la gente, confundiendo a la gente, es diciéndole, mira, tú puedes gozar de la salvación y no tomar todo lo que Dios es. Y ahí hay un grave problema porque todos sabemos que Dios es inseparable, Dios es una totalidad. Tú no puedes asumir el reinado o por ejemplo, tú no puedes asumir a Dios como Salvador y como profeta, pero no como rey. Él es profeta, Él es sacerdote y Él es rey. Y entonces tú tienes que asumir a este Dios en su totalidad. Él no va a venir a tu vida a ejercerse como un sacerdote, a interceder por ti, si primero no se siente en el trono de tu corazón y gobierna tu vida. ¿Ok? Estoy solamente diciendo algunas cosas como el diagnóstico de la situación para entrar en el texto. ¿Ok? Todas estas promesas de vida eterna ofrecidas hoy en día en el evangelismo moderno, sin necesidad de que las personas tengan que someterse al señorío de Cristo, están arrojando un mensaje errado a miles de personas, quizás millones de personas, que creen que sus acciones no guardan ninguna relación con su salvación. Hay personas que creen, yo tengo una buena relación con Dios, pastor, aunque vivo como un demonio, no importa, yo vivo como un pecador, pero yo tengo una buena relación con Dios. Ese es el mensaje, eso es lo que está produciendo este falso evangelio en la gente. Le estamos diciendo, mira, no importa la forma en la que vivas, tú te puedes caer muchas veces, tú te puedes levantar muchas veces, tú eres débil en la fe, pero si tú haces una oración sincera, tú eres una persona salva. Eso es lo que estamos diciendo. Pero esta mañana vamos a tratar de ver un poco si eso es cierto o no es cierto. Hemos deteriorado y degradado tanto el evangelio que el mínimo brote de remordimiento que tenga una persona lo aceptamos como arrepentimiento bíblico. Y la mínima expresión positiva hacia Jesús, ya eso es una fe bíblica. Como hemos diluido el evangelio, quiero que me preste atención antes de entrar en el texto. Quiero que me preste atención. Como estamos predicando un falso evangelio, porque evidentemente en Gálatas capítulo 4 el apóstol lo habla, si alguien predica un evangelio diferente a este, sea anatema o esté bajo maldición, sea un ángel del cielo o sea cualquiera de nosotros, el hecho es que yo quitarle alguna verdad al evangelio lo hace diferente. Yo no puedo quitarle componentes al evangelio para hacerlo más relevante, para hacerlo más agradable o para hacerlo menos ofensivo. Pablo dijo que a Dios se le había agradado salvar a los hombres a través de la locura de la predicación. Esa palabra locura en el original griego significa escándalo. Hay un mensaje escandaloso que el hombre tiene que oír y a través de ese mensaje escandaloso predicado con fidelidad es que el Espíritu desciende en el corazón de un hombre y aplica estos dos dones que se requieren para que este hombre sea salvo: arrepentimiento y fe. Pero la mayoría de la gente no entiende lo que es arrepentimiento, la mayoría de la gente no entiende lo que es fe. Entonces, la gente cuando ve que alguien tiene medio remordimiento, ya eso es arrepentimiento. Cuando la gente ve que alguien se expresa positivamente de Jesús, ya tiene fe en Jesús. Y así decimos, tiene arrepentimiento y tiene fe y lo consideramos salvo, sin importar la forma en la que vive. Señores, salvación es un arrepentimiento constante, es una fe constante y es una obediencia constante. Yo necesito entender estas cosas. La fe no es algo del pasado. La fe tiene un presente continuo y tiene un futuro eterno. La salvación de un hombre se mide en el pasado de ese hombre, se mide en el presente de ese hombre y se mide en el futuro de ese hombre. Yo no puedo decir que yo fui salvo en el pasado si yo no estoy siendo salvo en el presente del poder del pecado. Yo no puedo decir yo soy salvo, yo voy al cielo, Dios es mi Padre y yo vivo como un impío, yo vivo como un pecador, yo vivo haciendo y agradándome en lo que Dios odia. Yo no puedo hacer eso. Uno de los grandes problemas del evangelio,
Y es una doctrina que está corriendo mucho en este tiempo, tal vez usted no la conoce por el nombre, es la negación del señorío de Cristo en la salvación. La mayoría de la gente no entiende la doctrina, quizás no la conoce, pero la mayoría de la gente la practica. La negación del señorío de Cristo plantea que tú puedes ser salvo sin necesidad de acercarte a Dios como para que Él sea tu Señor. La doctrina lo que plantea es que tú puedes ser un creyente sin necesidad de ser un discípulo. Quizás usted dirá, eso es irónico, pero hay toda una doctrina bien establecida. Dice, mira, tú puedes ser salvo, puedes disfrutar de las bendiciones eternas, puedes ser liberado de la ira de Dios y el día de mañana, cuando tomes la decisión de tener una vida espiritual más elevada y decidas someterte a Cristo, entonces Él será tu Señor. Pero por ahora puedes disfrutarlo como Salvador. Eso es lo que plantea esta doctrina. Algunos de ustedes dirán, oh pastor, yo no conocía esa doctrina, pero a lo mejor no la conocías, pero vives como vive esa doctrina. Y eso es lo que vamos a ver. Así que mi intención esta mañana es pues debatir esta doctrina acerca del señorío de Cristo, la negación del señorío de Cristo. Esta semana y la semana que viene hablaré de estas cosas. Así que quiero que vaya conmigo ahora al libro de Juan 15:20. Lo que quería era crearle un diagnóstico de la situación. ¿Cómo está la iglesia? ¿Qué tenemos hoy en día? Tenemos púlpitos que están llamando a las personas a tener una relación con Cristo, aunque no tengan un cambio de vida. Tenemos iglesias que están certificando el cristianismo de gente que no tiene las marcas de un verdadero creyente. Entonces lo que se concibió como una iglesia santa, ahora es una iglesia deformada. Aquel templo en el que Jesús entró cuando Él estaba en la carne, no sé si usted lo recuerda, Él dijo que se había convertido en una cueva de ladrones, pero este templo ahora se ha convertido en una guarida de impenitentes. La gente no quiere regenerarse. Lo que fue una iglesia santa, llena de hombres santos, o concebida por Dios como una iglesia llena de hombres santos transformados por el Evangelio, hoy es simplemente un grupo de hombres carnales, no regenerados, que algunos se conforman con vivir un poco mejor de lo que el mundo vive, pero no hay una marca clara del Evangelio en su vida. Tenemos gente que dice, tenemos púlpitos hoy que dicen, párate y haz esta oración de 30 segundos y ya el cielo será tu hogar. Entonces la iglesia está lavando los corazones más rápido que lo que un autolavado puede lavar un auto. Señores, la salvación no es tan sencilla, es compleja. Por algo el apóstol Pablo dijo, esfuércense de manera continua por ella. Y como estos temas siempre generan adversarios, voy a aclarar el punto. Yo no estoy enseñando salvación por obras, yo creo en la salvación por gracia. Yo soy un ruin pecador, yo soy un vil pecador, quizás el más grande de los pecadores de esta iglesia, que vive en la gracia del Señor, es sostenido por la gracia de Dios. Pero señores, no estoy dispuesto a vender una gracia barata, ni a sacrificarlo en los altares de una gracia baja para que la gente le agrade. Vamos a predicar gracia, gracia de verdad. Una gracia que es gratuita, pero que al final lo terminará costando todo. Bien, entremos. Juan capítulo 15, versículo 20. Recuerden los que les dije. Ningún siervo es más que su amo. Lo voy a leer en Nueva Versión Internacional. Si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán. Si han obedecido mis enseñanzas, también obedecerán las de ustedes. Aquí hay un contraste. Lo podemos conseguir en la primera parte del versículo. Vamos a leerla nuevamente. Recuerde los que les dije, ningún siervo es más que su amo. Ningún siervo es más que su amo. Hoy voy a predicar acerca de la palabra amo y ahí me voy a detener. La semana que viene voy a predicar de la palabra siervo y ahí nos vamos a detener. Pero quiero que sepas algo. Obviamente aquí el amo es Cristo porque es el contraste muy claro. Y los siervos son sus discípulos, eso está claro. Yo solamente te voy a decir algo para que tengas un entendimiento de lo que nos estamos enfrentando y del cristianismo histórico del que estamos hablando. La palabra siervo en el griego, una de las palabras usadas es diáconos, de donde viene nuestra palabra diácono o servidor. Sin embargo, esta palabra que está aquí no es la palabra diáconos, es la palabra doulos, que significa esclavo. Lo que pasa es que cuando los eruditos quisieron traducir la Biblia,
En el contexto histórico y social de sus traducciones, entendían que la palabra esclavo era una palabra muy fuerte de decir, y por eso la sustituyeron en la mayoría de los casos por la palabra siervo. Pero quiero que sepas que lo que él está diciendo aquí es: ningún siervo o ningún esclavo es más que su amo. Así que tenemos una relación esclavo-amo que puede cambiar las cosas del evangelio o la forma en que usted la percibe claramente. ¿Y por qué digo esto? Señores, porque es sencillo. Un siervo presta un servicio a alguien. Un esclavo le pertenece a alguien. Y ahí cambia todo el evangelio. Si alguien se levanta esta mañana y te dice, tú tienes que servirle a Cristo, te está dando la opción, porque el servicio siempre es opcional. Pero si alguien te dice, sabes, tú le perteneces a Cristo, tú eres esclavo de Cristo, la historia cambia. Entonces la mayoría de la gente se levantará de la iglesia y dirá, ¿sabes qué? Yo no voy más. En estos tiempos donde se valora tanto la libertad personal, en estos tiempos donde la meta es la independencia, donde los jóvenes quieren ser los trotamundos de este tiempo, hablarle de una esclavitud es una cosa muy fuerte. Eso vaciaría la iglesia. Entonces tenemos que disfrazar este evangelio y hacerlo pseudo evangelio para que la gente esté contenta. Pero si tú revisas el evangelio que Jesús predicó, era precisamente una relación entre amos y esclavos, entre un amo y muchos esclavos. Entonces le pido al Espíritu Santo que usted pueda comprender lo que yo voy a hablar esta mañana. Vamos a concentrarnos en la palabra amo. Está claro, ¿verdad? ¿A quién se le llamó amo aquí? Jesucristo. Él mismo está diciendo, yo soy amo. ¿Ok? Voy a comenzar por la palabra Señor. Leímos en Mateo, que él decía, muchos me llamarán Señor, Señor. Y esta palabra amo que acabamos de leer también se puede traducir como Señor. Pero quiero que hablemos acerca de la palabra Señor según la Escritura, porque vuelvo y digo, lo que quiero esta mañana es demostrar que tú no puedes ver la salvación separada del señorío de Cristo. Pero para poder comprender el señorío de Cristo tenemos que entrar en el origen de la palabra Señor. Y lo hago con toda intención porque en los tiempos en los que vivimos, la palabra Señor es una muletilla, es todo. La palabra Señor no es más que una palabra que antecede al nombre de alguien. Por ejemplo, Señor Carlos, Señor Pepe, Señor Pedro, Señor Juan. Es una palabra usada en el protocolo y en los buenos modales, quizás para anteceder el apellido, Señor Ramírez, Señor López, Señor Pérez, en fin, o quizás para anteceder a alguien que no reconoces el nombre, pero quieres ponerle un oficio. Por ejemplo, el Señor de la panadería, el Señor de la tienda, el Señor del banco, y así, cuando nos hablan del señorío de Cristo, inevitablemente nos viene a la mente la palabra Señor, que nosotros usamos normalmente. De hecho, cuando yo no recuerdo el nombre de alguien, porque no me importa, lo llamo Señor. Así que nosotros tenemos que ver la forma en que la Biblia describe la palabra Señor, porque hemos visto evidentemente que Jesús se adjudicó el título de Señor. Así que esta es la palabra Señor que nosotros normalmente manejamos, pero vamos a ver la palabra que la Biblia habla acerca de Señor. Bueno, hay principalmente dos palabras en la Biblia que nos hacen mención de la palabra Señor. Son dos palabras griegas. Una de ellas es la palabra kurios y la otra es la palabra déspotes. Y es importante entender estos conceptos, ¿ok? Una es la palabra kurios y otra es la palabra déspotes. Son las palabras originales que se pueden traducir en la Biblia como Señor. Por ejemplo, cuando Jesús dijo, ustedes me dicen Señor, Señor, está diciendo, ustedes me dicen kurios, kurios. ¿Se está entendiendo, verdad? Ok, pero es importante definir ambas palabras y quiero que me preste atención. La palabra kurios, por ejemplo, significa supremacía, supremo en autoridad, controlador, escúchalo, controlador, soberano, Dios, amo, dueño y poseedor. Bien, kurios no es señor Ramírez, señor López o el señor de la bodega. Estamos hablando de alguien que tiene un poderío, una autoridad suprema, una autoridad totalmente delegada e irrefutable. Esa es la palabra kurios. Y también tenemos la otra palabra que es la palabra déspotes, que significa alguien que ejerce un poder ilimitado, que tiene un dominio absoluto e ilimitado sobre algo o sobre alguien más.
poder ilimitado sobre algo o alguien más ilimitado, quiero que preste atención. Voy a decir 6 cosas de estas palabras y quiero que las lleves directo a Cristo. Quiero que las lleves directo a Cristo porque lo vinculan con Él claramente. Ambas palabras pueden significar Señor o Maestro. Así que es probable que cuando leas la Biblia y la palabra Maestro o Señor, detrás de esa palabra te consigas a curios o déspotes. Así que estas dos palabras significan Señor y Maestro. Solo que hay una diferencia. Por ejemplo, curios hace énfasis en la soberanía del Señor, mientras que la palabra déspotes hace énfasis en el absoluto gobierno de este Señor. Entonces, curios y déspotes es decir que ese es un Señor absoluto y soberano. Bien, eso es lo primero que te quiero decir de la palabra. Lo segundo que te quiero decir es que ambas palabras son muy fuertes. No es como hoy, Señor, no es tan común. Eran palabras muy fuertes, eran palabras muy intensas, ¿verdad? Que se usaban en aquella época y describen a un Señor que ejerce un poderío absoluto y total sobre otra persona. Lo tercero que te diré es que ambas palabras pertenecían al lenguaje de los esclavos, y esto es muy interesante. Quienes estaban irremediablemente sometidos bajo una autoridad absoluta. Alguien que usaba estas palabras, curios o déspotes, era alguien que se despojaba de su voluntad propia para asumir la voluntad de un tercero como propio. A ver si me entiende. Si usted y yo somos amigos en aquella época neotestamentaria, yo no le iba a decir curios y lo iba a abrazar. Yo no iba a decir déspotes y le iba a abrazar, porque eso no es un lenguaje de una sociedad libre. Esto era el lenguaje de una sociedad esclava. Estas palabras estaban confinadas para los labios de gente esclava. ¿Está entendiendo? Y estas palabras son las que Jesús usa. Entonces, dicho de otra manera, donde quiera que había un curios o donde quiera que había un déspotes, inevitablemente había un doulos, un esclavo. Ambas palabras pueden considerarse a través de dos perspectivas diferentes. Por ejemplo, la perspectiva de quién decía la palabra y la perspectiva de a quién se le decían las palabras. A ver si me puedo explicar. Por el lado de a quienes se le decía o se les otorgaba el título de curios o déspota, podemos decir que describen a una persona dueño y amo de alguien, a quien debía obedecérsele de forma absoluta, sin posibilidad alguna de contradecir, sin posibilidad alguna de refutar, sin posibilidad alguna de establecer algún criterio aparte. Y por el lado de quienes las decían, entonces estamos diciendo que eran personas que no tenían ningún derecho o libertad de contradecirlo o decir lo opuesto a ninguno de sus mandatos. Bien, lo otro que quiero decir de estas palabras es que ambas palabras fueron usadas para referirse a Cristo Jesús en el Nuevo Testamento. Ambas. Curios, déspotes. Ambas para usarlas a Jesús. ¿Dónde lo encontramos? El medio hermano de Jesús llamado Judas, no Iscariote. Judas, el escritor del libro de Judas. En el capítulo 1, versículo 4, mira lo que dice. El problema es que se han infiltrado entre ustedes ciertos individuos que desde hace mucho tiempo han estado señalados para condenación. Son impíos, escucha, que cambian en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Jesucristo, nuestro soberano, déspotes y Señor, curios. Así que Judas, el medio hermano de Jesús, utiliza estas dos palabras fuertes. Cada vez que él la mencionaba, se recordaba a sí mismo que era un esclavo de Cristo. Vuelvo y digo, una persona libre no la usaba. Estas palabras estaban reservadas para lo más bajo de la sociedad, para los esclavos, los que no tenían derecho, aquellos que estaban amarrados por cepos que no valían nada. Muy bien.
Lo otro que voy a decir es que Jesús aceptó que se usaran estas palabras para referirse a Él, por si hay duda. Por ejemplo, Juan 13:13, Jesús dice, ustedes me llaman maestro y señor, curios, y dicen bien porque lo soy. Mateo 7:21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. No todo el que me dice curios, curios, entrará en el reino de los cielos. Así que estamos muy de acuerdo en que Jesús estaba de acuerdo y aceptaba el título. Pero ¿alguien me está entendiendo? La idea principal es que donde había un curios tenía que haber un doulos, un esclavo. Es como un axioma. No hay forma, no falla. Donde había un siervo, o donde había un esclavo, había un amo, y viceversa. Pero no solamente Jesucristo aceptó que se le dijera así, además él mismo se llamó así. Lucas 19:31 dice, y si alguien les pregunta por qué lo desatan, cuando estaban desatando el pollino para entrar en Jerusalén, él le dice a los discípulos, díganle, el curios lo necesita. Él era el Señor. No el señor Ramírez, el amo, el propietario. ¿Tú has pensado en Jesús en esos términos? Mira, toda persona que quiere tener una relación con Cristo debe entender las demandas de esa relación. ¿Por qué estafarle? ¿Por qué diluirle el evangelio? Con estas evidencias que les acabo de presentar es más que claro que la forma, que el lenguaje común del Nuevo Testamento para referirnos o para referirse a Jesús era el de Señor. Indudable, hay muchas más evidencias, pero por razones de tiempo solo les traje esta. Pero sabes, no solamente quiero explicarte la palabra Señor, además quiero que veas la diferencia entre la confesión de fe antigua de la iglesia primitiva y la confesión de fe moderna de nuestra iglesia. Y además quiero que veas algunas implicaciones del señorío de Cristo en tu salvación. Así que vamos a proceder con ver la confesión de la iglesia primitiva y vamos a compararla con la confesión de fe de la iglesia moderna. Por ejemplo, la iglesia antigua estaba familiarizada con la palabra Señor, está claro. De hecho, las multitudes muchas veces le llamaron Señor. Ellos entendían y reconocían el señorío de Cristo. Por cierto, y voy a hacer un paréntesis, la Septuaginta es una traducción de la Biblia al griego. Y en el Antiguo Testamento, el tetragramatón, que son las 4 consonantes de la palabra Dios que los hebreos no pueden pronunciar y que significan o que se pronuncian Yahweh, fueron traducidos por la palabra curios. Eso quiere decir que en el Antiguo Testamento, la Septuaginta, cada vez que conseguía la palabra Yahvé o Yahweh, lo traducían por la palabra curios. Por eso decimos que el término Señor no solamente implica amo, no solamente implica propietario o dueño absoluto, sino que además lo compara con el propio Dios. Lo llamaba Señor Dios. ¿Eso es relevante, pastor? Por supuesto. Por supuesto, cuando entendemos el contexto judío en el que todo esto surgió, cuando comprendemos que los judíos eran la única religión monoteísta de la época en todo el mundo, que Jesús se haya llamado a sí mismo Señor, eso era una revolución. Así que la iglesia primitiva estaba familiarizada con la palabra Señor y entendían lo que significaba la palabra Señor. Por ejemplo, mira, el apóstol Pablo dijo, y quiero que veas la relación entre Señor y salvación, porque aunque la doctrina moderna la separa, la realidad es que no se puede separar. Mira, por ejemplo, en Romanos capítulo 10, versículo 9 y 13 dice, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, el curios, no sé, yo podría decir aquí algo como esto, si confiesas con tu boca, doulos, obligatoriamente que el Señor es curios, o Jesús es el curios, tú serás salvo. Míralo, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, no tu mejor amigo,
no tu compadre, no el man, el Señor. Y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. ¿Ves la relación señorío-salvación? Sigo. Porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. Así dice la Escritura, todo el que confíe en Él no será defraudado. No hay diferencia entre judíos y gentiles, pues el mismo Señor es Señor de todos y bendice abundantemente a cuantos lo invocan, porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. No hay forma de separar señorío y salvación. Así que, amigo que me escucha esta mañana y hermano que me escucha esta mañana, si usted ha pretendido vivir su salvación o su cristianismo separado de esta relación esclavitud-amo, vas a tener problemas con este texto. Pero esto no solamente estaba en los labios del apóstol Pablo. Mira lo que dice Pedro. En su primer discurso, en aquel Pentecostés, ¿lo recuerda cuando se presentó por primera vez y habló en nombre de la iglesia? Estaba la multitud reunida. Mira lo que él dice en Hechos capítulo 2, versículo 21. Dice, y todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Nuevamente vemos la relación Señor-Salvador. ¿Y qué decir de aquel antiguo himno que cantaba la iglesia y que el apóstol Pablo escribió en el libro de Filipenses capítulo 2, versículo 11? Dice, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Como podemos ver, amado hermano, la salvación no se pensaba del señorío de Cristo. No se pensaba. De hecho, la doctrina es moderna. Amigos, si usted busca libros antiguos, algunos libros devocionales serios, si tú buscas escritores piadosos serios que la iglesia haya confirmado como verdaderos hombres de Dios, si tú estudias sus documentos, si tú estudias sus diarios, si tú ves su doctrina, te darás cuenta que era impensable que se separara la salvación del señorío de Cristo. Era impensable que alguien pudiera decir, yo soy salvo y no vivir bajo el yugo de este Señor Jesucristo. ¿O es que no ha escuchado aquella palabra en el libro de Romanos que dice, el que ha sido libertado del pecado para esclavo de la justicia ha sido llamado? Así que, hermano, es imposible diferenciar o separar ambas cosas. Es que era imposible. No puedes conseguir algo de esto en la iglesia histórica, de esa iglesia temprana del siglo II, siglo III, hasta quizás unos 100 o 200 años después de la Reforma. No vas a conseguir semejante herejía. Eso es de nuestro tiempo. Este evangelio diluido de acepta a Jesús en tu corazón, sacando Romanos 9 del contexto, eso es de este tiempo. Esa es una herejía que tenemos que batallar. Esa es la defensa del evangelio a la cual hemos sido llamados en nuestra generación. Mira, versículos como esto no permitían que gente inteligente, gente santa, verdaderamente pensara que la salvación y el señorío de Cristo se podían dividir. Expresiones como, o versículos como, todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, será salvo. Y este Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Mesías. Evidentemente, así es inconcebible la idea. Pero en nuestros tiempos, la confesión de fe no es igual. En nuestros tiempos, nosotros podemos escuchar confesiones de fe como esta. Jesús es mi amigo. Jesús es mi socio. Jesús es mi papi. Jesús es mi compañero. Jesús es mi bro. Iglesias importantes de influencia diciendo Jesús es tu bro. Que Leonard Ravenhill dijo, me da vergüenza decir que pertenezco a la iglesia de Cristo en este tiempo, porque definitivamente esta no es la iglesia de Cristo. Jesús quiere arreglar tu matrimonio. Jesús quiere arreglar tus finanzas. Jesús viene siendo como el genio de la lámpara. Él te soluciona todo. Tienes un problema con las tarjetas de crédito, ¿por qué no acudes a Jesús?
Se te dañó el auto, ¿por qué no le oras a Jesús? Busca a Jesús. Ese es quizás algo de las confesiones típicas de este tiempo, pero quizás la más ambigua de todas es: yo tengo una relación personal con Dios y me la debes respetar. Ahora cada quien en la iglesia tiene una relación personal con Dios. ¿Cuál es el estándar de esa relación? ¿Quién pone los términos de esta relación? Yo solo pregunto, ¿quién manda a quién aquí? No te preocupes, pastor, yo tengo una relación personal con Él. Bueno, yo supongo que esa relación personal no debe ser en los términos que acabamos de leer de un esclavo y un amo. No lo creo. No en estos tiempos donde se pregona la libertad personal. Pastor, Jesús es mi mejor amigo. Miles de copias han vendido libros como este. Jesús es tu mejor amigo. Yo los compraba y los leía. Y en efecto, yo no quiero decir que Dios no es amigable o amistoso. Claro que lo es. Solo lo que te quiero decir es que Dios no será el amigo íntimo de nadie a menos que primero sea el dueño y amo absoluto de la vida de alguien. No me hables en términos de amistad, de compadrajo o de compañerismo, si no eres capaz primero de hablar en términos de esclavitud. Adrian Rogers decía algo como esto. Él decía, si el yo gobierna tu corazón, Cristo sigue en la cruz. Pero si tú has puesto a tu yo en la cruz, entonces Cristo gobierna el trono de tu corazón. Mira, para aquellos que dicen: yo soy amigo de Jesús, no te metas con mi relación, Él es mi amigo, Él es mi mejor amigo, quiero decir algunas cosas. Primero, Él no será amigo íntimo de nadie, al menos que reine ese corazón. Además, mira lo que Él mismo escribe: ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Y ahí está la regulación de la relación. Él la regula. ¿Ustedes son mis amigos? Sí, si hacen lo que yo les mando. Bien, no, ustedes son mis amigos y bueno, después conversamos acerca de lo que te gusta o no. O si quieres me das el señorío de tus problemas, pero el señorío de lo que tú tienes o de lo que tú haces, no te preocupes, somos amigos. No, Jesús está diciendo claramente, nosotros, es más, voy a leerlo. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les digo. Mira lo que dijo Pablo. Dijo: en efecto, habiendo sido ahora liberados del pecado, vinieron a ser esclavos, doulos de la justicia. Amigos, si usted es de lo que por casualidad le gusta hablar en estos términos de la persona de Jesús, es mi amigo, es mi friend, quiero que sepas algo. El camarada y amigo de Jesús, que no quiso someterse a su señorío, terminó colgado en un árbol. Judas Iscariote. Camarada, por un beso me vendes, amigo, por un beso me vendes. Además, yo no quiero decir que Jesús no es amistoso, vuelvo y digo, pero yo no consigo a ningún apóstol llamando a Jesús amigo. Dios le dijo a Abraham que Abraham era su amigo, pero Abraham nunca llamó amigo a Dios. Era impensable, el nombre produce terror. Es el Rey de la Gloria. Y aquellos que dicen: yo soy amigo de Dios y por eso tengo licencia para hacer muchas cosas. Señor, usted puede ser amigo del rey de España. Eso no significa que usted le va a quitar la corona y el cetro por el cual gobierna. Él puede seguir siendo el rey aunque tenga algunos amigos súbditos. Él sigue siendo el Rey de Gloria, aunque sea amigo íntimo de alguno de sus súbditos. Mira, como te dije al principio, como te acabo de decir, ninguno de los discípulos se refirió a Jesús en estos términos: amigo, friend, bro, compadre, nada de eso. Al contrario, siempre se registra la palabra Señor. Por ejemplo, cuando la barca se hundía, los discípulos fueron a despertarlos y dijeron: Señor, sálvanos que nos vamos a ahogar. Pedro, ante aquella pesca milagrosa, espero que la recuerde, dice la Biblia que cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo: apártate de mí, Señor, soy un pecador. Y cuando Tomás, el discípulo Tomás,
vio a Cristo vivo con una herida mortal atravesando su costado, él exclamó con el máximo título de la deidad. Él dijo, Señor mío y Dios mío. Santiago, el medio hermano de Cristo, en el saludo inicial de su carta de Santiago, dice, Santiago, esclavo de Dios y del Señor Jesucristo. Pablo, en su saludo a la carta de los Corintios, él dice lo siguiente, él dice que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo le conceda paz y gracia. Juan, aunque en la narrativa de sus evangelios acostumbraba a llamar a Jesús Jesús, y eso tiene sus razones, él también dijo, al ver al Señor, los discípulos se alegraron. Y en aquella visión apocalíptica, él dijo, en su manto y sobre el muslo lleva escrito este nombre, Rey de Reyes y Curio de Curios. Y aún la iglesia primitiva en general consideraban a Cristo en términos de señorío. Para nosotros no hay más que un solo Dios, el Padre, de quien todo procede y por el cual vivimos, y no hay más que un solo Curios, es decir, Jesucristo, por quien todo existe y por medio del cual vivimos. Señores, vea la relación. Si yo estoy diciendo que la iglesia claramente aceptaba el señorío absoluto de Dios, estoy diciendo por axioma que la iglesia también aceptaba su condición de esclava ante Dios. Si no, no puedes pronunciar la palabra, o alguien tiene que entender. Si tú entiendes lo que estoy diciendo, vas a comprender lo que Jesús dice en Lucas 6:46. ¿Por qué me llaman ustedes Señor, Señor, y no hacen lo que yo les digo? Palabras de Jesús, Lucas 6:46. Cuando entiendes el trasfondo de la palabra, cuando entiendes lo que la iglesia consideraba el señorío de Cristo, ya ves por qué Jesús dice, mira, ¿por qué ustedes me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo les digo? Porque eso es imposible. Tú no me puedes llamar curios, curios y hacer lo que te da la gana. Y ahí está la diferencia entre aquella confesión antigua, y la confesión actual de nuestra iglesia. Pero hoy quise enfocarme en la palabra Señor. Y la palabra nos da algunas indicaciones y claro que también algunas implicaciones. Lo cierto es, y para ir resumiendo la historia, es que no puede haber señorío si no hay una esclavitud. No lo puede haber. La relación entre Cristo y su iglesia, sí, Él es Padre, Él es hermano, pero por sobre todas las cosas, Él es Señor. Y una relación no sustituye la otra. Algunos tienen en mente el versículo que dice, ya no los llamaré siervos, sino que ahora los llamaré amigos, porque todo lo que he visto hacer a mi Padre se los he dado a ustedes. El texto no anula la relación, no la anula, pero te la puedo explicar la semana entrante. Por ahora solamente quiero enfocarme en las implicaciones de este señorío de Cristo. Bien, lo primero que le quiero decir es esto. Número uno, usted no puede disfrutar de todo lo que Jesucristo ofrece si usted no acepta todo lo que Jesucristo es. No lo olvides, ¿sí? Tú no puedes decir, ¿sabes qué, Jesús? Me quiero beneficiar de tus oficios proféticos. Me quiero beneficiar de tus oficios sacerdotales. Después hablamos este tema del señorío, ¿está bien? No puedes hacerlo. Necesitas someter tu vida a Él. De hecho, aunque es un llamado del Evangelio, es un requerimiento del Evangelio, si el Espíritu obró en tu corazón, tú lo vas a hacer voluntariamente. Porque la religión cristiana iguala las intenciones con las acciones, iguala los pensamientos con las acciones. El cristiano es el hombre más feliz porque piensa y hace de la misma manera. El cristiano sonríe afuera porque sonríe adentro. Goza por fuera porque goza por dentro.
Da generosamente, no por obligación, sino por amor. En fin, el cristiano santo siempre será el hombre más feliz de la tierra de forma invariable, porque la santidad y la felicidad están relacionadas invariablemente. ¿O no has escuchado a Jesús decir, bienaventurados, felices? Muy bien. Lo segundo que te quiero decir es que Cristo es más que tu colega, es tu amo. Cristo es más que tu camarada, es tu propietario. Y vuelvo, insisto, no pretendo decir que Jesús no sea amigable. Pero Él sigue siendo el amo y el Señor. Y una buena pregunta para usted sería, ¿vives en esos términos? ¿En verdad Él es tu amo? La salvación, número 3, y el señorío de Cristo no se pueden dividir. Usted no puede aceptar a Cristo, como le dije anteriormente, como sacerdote. Mira, Cristo, quiero que intercedas día y noche delante del Padre por mí. Quiero que me libertes, quiero que me salves de la ira venidera. Pero ¿sabes qué? Yo no voy a poner a disposición mi vida a ti. Yo no me voy a someter a ti. ¿Recuerdas aquella expresión que Jesús dijo? Nadie puede servir a dos señores. Una traducción puede ser, nadie puede ser siervo de dos señores. Pero esa traducción no está válida, porque claro que yo puedo servir a dos señores. Algunos de ustedes tienen dos trabajos, se les sirven a dos señores. ¿Sí o no? Porque vuelvo y digo, la servidumbre o el servicio es opcional. ¿Sabes cuál es la traducción correcta? Ustedes no pueden ser esclavos de dos amos. Y eso sí está correcto. Jesús está diciendo, yo soy un amo. El mundo es otro amo. Mamón, el dinero, la riqueza es otro amo. Tú no puedes ser esclavo de ellos y ser esclavo mío. Y las leyes romanas y las leyes griegas de la época estaban muy claras en el contexto. Un esclavo le pertenecía solo a un amo. Entonces lo que usted ha leído por muchos años de que usted no puede servirle a dos señores, usted puede servirle a dos señores. Lo que tú no puedes hacer es ser esclavo de dos señores. Entonces tú que tienes una mentalidad tal vez y dices, no te preocupes, yo le sirvo al Señor y le sirvo al mundo, te voy a acabar la comiquita esta mañana. El asunto es esclavitud, no servicio opcional. En fin, ¿eres un esclavo de Cristo? ¿Sí o no? ¿No lo soy? Hay que trabajar entonces en la salvación, porque vuelvo y digo, no se pueden separar. Número 4, voy a decir que usted se salva si reconoces y vives a la luz de este señorío. Ya lo leímos. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Además, Hechos capítulo 16, 31 dice, cree en el Señor Jesús, así tú y tu familia serán salvos. ¿Ves? Entonces, la salvación y el señorío de Cristo van de la mano. Una persona no puede decir, mira, pastor, yo voy al cielo, yo tengo una relación con Dios, Dios me va a salvar, si no es tu Señor. Mira, te puedes engañar a tu hermana, puedes engañar a tu abuela, puedes engañar a tus amigos del trabajo, pero no pasas el examen bíblico. Jesucristo nunca llamó a gente para entretenerla con milagros y tener un grupo de camaradas y un club social para mantenerlos animados. Él siempre llamó a un discipulado radical. Toma tu cruz y sígueme. Tienes que abandonarlo todo, si no, no eres digno de mí. Si no tomas mi sangre, si no comes mi carne, no eres digno de mí. El llamado del Señor siempre fue un llamado radical. ¿No lo ves? No veo a Jesús predicando, mira, ¿sabes qué? Levanta tu mano y acéptame en mi corazón. No importa los libros que hayas leído. No importa los seminarios de evangelismo a los que hayas estado.
No importa lo que yo te haya dicho en años anteriores. Si vas a Jesús y ves el modelo de lo que Él predicó, vas a estar bien. Sobre todo en estos tiempos donde la gente dice, tengo el plan de iglesia crecimiento, modelos corporativos para que la iglesia estalle de gente. ¿Tú crees que un mensaje como esto va a llenar una iglesia? La vacía. Alguien dice, mira, pastor, el término es muy fuerte. Señores, fuerte era en aquella época donde existía la esclavitud. Usted no tiene idea de lo que es esclavitud. Usted solo lo sabe por los libros de historia y por lo que tus antepasados africanos vivieron y por lo que te han contado la historia escrita por los campeones, por los que vencen. Pero en aquella época donde la esclavitud era la escoria de la sociedad, Aristóteles decía que los esclavos eran instrumentos inanimados. Platón creo que decía que los esclavos simplemente eran objetos que no tenían valor. La sociedad no aceptaba ningún derecho para ellos. Los griegos decían, bueno, a los esclavos, hazle lo que tú quieras. No los mates y no los violes, pero haz lo que tú quieras con ellos. Los romanos decían, haz con ellos lo que tú quieras, mátalos, no valen nada. Los romanos son nuestro botín de guerra, ellos no tienen derecho a vivir. De hecho, a los esclavos, el estado civil de los esclavos era muertos en vida, no valían nada. Y en esa sociedad se para un apóstol Pablo con un mensaje escandaloso llamando a la esclavitud nuevamente. Si era difícil ese mensaje en aquella época, en esta época, en aquella época era una locura. Pero esa locura es la que Dios usa para llamar a su pueblo escogido. Esa es. No la elocuencia, no un mensaje relevante, no un mensaje Dios te ama y tiene un sueño para tu vida. Cualquiera quiere un Dios así. Mira, te vas a conseguir con una persona que cuando le digas, mira, ¿sabes qué? ¿Sabes que Jesús es Dios y te ama? ¿Sabes que tiene un maravilloso plan para tu vida? Un día te vas a conseguir a un loco que te va a decir, ¿en serio? Dame 2 de esos. Digo, para llevarle uno a mis amigos. Quieren viajar para Disney el año que viene a ver si el genio de la lámpara le consigue los boletos. Y ahora tenemos en la iglesia este poco de gente carnal que hace de Jesús su objeto, no su rey. Viven como demonios allá afuera y el mundo anda blasfemando el nombre de Cristo porque no son parte del pueblo de Dios, porque no están siendo santificados, porque no hay una batalla constante contra el pecado. Si no la hay, no hay salvación. No importa lo que digas, no importa lo que sientas, no importa lágrimas, no importa las canciones lindas con las que has llorado, no importa si te estremece la presencia o no. No puede ser salvo porque si no tendríamos que agarrar la Biblia y romper algunas cuantas hojas. Curios y déspotes. Jesús es el Señor absoluto de todo. Amigo cristiano que estás acá, vamos a examinar esa fe, ¿sí? ¿Jesucristo es el Señor de todo, digo, de toda tu vida? ¿O solo de tus problemas? ¿O solo de tus proyectos? Mira, no hay un cielo para ti si ese es tu pensamiento. El cielo que te ofrezco es un cielo teocéntrico. La gloria, el centro es Dios, no tú. No, pastor, Dios es el Señor de mi matrimonio. Sí, porque tienes 4 divorcios encima y estás a punto de perder este. No, mejor hablemos en estos términos. Dios es el dueño de tus vacaciones, Dios es el dueño de tu tiempo, Dios es el dueño de tu dinero, Dios es el dueño de tu trabajo, Dios es el dueño de tus amistades. No lo es, no es tu Señor. No lo es. Señores, no lo es. Con confianza y honestamente se lo digo, no lo es, estás engañado. No hay tal cosa como un Jesús diciéndote, está bien, hermana, lo que tú quieras, no hay problema, déjame lidiar contigo, déjame luchar, déjame esperar a que tú te decidas.
Ese no es el rey que gobierna este universo. Isaías 33:22 dice, Jehová nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro rey, Él mismo nos salvará. No hay tal cosa. Jesús no anda en el cielo mordiéndose las uñas para que tú lo aceptes. Él no es un mendigo que se arrastra y te dice, te quiero amar, ven a mí. Por favor, ¿quién sigue un Dios así? Yo no quiero el cielo con un mendigo como ese. Yo quiero estar al lado de un rey que gobierna con extrema justicia esta tierra. Yo veo a Pablo diciendo, me paré con temor y temblor delante de él. No esto que tenemos hoy, Jesús es mi amigo. Vives como un demonio, pecas, haces todo lo que te da la gana. Vives como un impío y dices que Jesús es tu amigo. Tú eres el mejor amigo del diablo. Eres el instrumento ideal del diablo para destruir la santa iglesia. El mundo anda hablando mal de Dios por gente como tú. A esto me refiero, hermano. La única esperanza, y estoy terminando ya, que usted tiene. Algunas personas dicen, pastor, mira, yo doy los diezmos. Te voy a dar una noticia. Dios no es el dueño de tu 10%. Dios es el dueño del 100%. Si vienes y entregas aquí el diezmo y con el otro 90 haces lo que te da la gana, no entiendo. No entiendo. Y esto es un ejemplo que incomoda, ¿no? Pero sería bueno hablarlo. Mira, la única esperanza que tú tienes cuando el diablo y sus demonios acechen tu vida, es decir, Cristo es mi Señor. Cristo es mi amigo. Los cuernos te van a clavar. Diablo, Cristo es mi frente, reprendo. Eso no sirve. La única esperanza que tienes cuando este mundo fascinante, envolvente, saques esas garras venenosas y te las quieran, es levantar tus manos y decir, Cristo es mi Señor. La única esperanza que tú tienes cuando el pecado y su concupiscencia te quieran matar, es decir, Jesucristo es el Señor. La única esperanza que tengas cuando la muerte te respire cerca y estés cara a cara con el Rey de los terrores, acuérdate de mí, porque hemos visto a la gente más dura y soberbia en el lecho de la muerte llorar como niños para hacer decir, Cristo es mi Señor. Amigo, asegúrate que en el día fatídico de tu vida, Él sea el Señor. Porque no ejercerá el mínimo oficio sacerdotal si no le has entregado todo lo que eres y todo lo que tienes. Lo siento, no hay otro Cristo, no hay otra religión, no te puedo ofrecer otro evangelio. Esto es lo que tengo para ti esta mañana. La única esperanza que tendrás cuando el cielo se abra y este rey venga en sus nubes y los sepulcros escupan a los muertos para encontrarse con él, es decir, el Señor es mi esperanza, Cristo es mi Señor. La única esperanza que tú tendrás cuando la reunión de los santos se consuma y cada uno con su corona la echa a sus pies, es decir, Jesucristo es mi Señor. No hay otra esperanza. Dos cosas más. Usted no puede decir, pastor, mira, yo tengo otro Señor. O pastor, mira, yo no voy a decidir ahorita este asunto del señorío de Cristo. Mira, quiero que lo entiendas. Yo esta mañana no vine a negociar con usted señorío de Cristo. Él ya es el Señor, llegaste muy tarde. Tu trabajo no es decir si Él es el Señor o no, tu trabajo es rendirte a Él. No sé si me explico. Hay gente, con el corazón muy duro que dice, mira, ¿sabes qué? Yo el señorío de Cristo ahorita no. Déjame vivir mi vida. Más adelante tal vez
Mira, amigo, yo no vengo a negociar contigo el señorío de Cristo, yo vengo a proclamarte a ti el señorío de Cristo. Lo único que un hombre puede hacer es rendirse ante Él o pelear contra Él, pero te voy a hablar de un Dios que nunca ha perdido una sola batalla. Míralo, míralo. Por tanto, sépanlo bien, todo Israel, que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Mesías. Usted no puede hacerlo Señor. Ya lo hicieron. Él es el Rey del universo. Cristo murió precisamente para ser Señor de todos y de todos. Por eso no se negocia. Porque la razón por la que Cristo murió está encerrada en su señorío. No lo va a negociar. Él no se va a sentar en el cielo y va a decir, oh, vamos amigos, acéptenme como Señor, por favor, para que mi muerte valga la pena. Voy a leerte esto. El que le da importancia especial a cierto día, lo hace para el Señor. El que come de todo, come para el Señor. Y lo demuestra dándole gracias a Dios. El que no come, para el Señor se abstiene y también da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros, mire el lenguaje de esclavitud total, porque ninguno de nosotros vive para sí mismo, ni tampoco muere para sí. Si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Para esto mismo murió Cristo y volvió a vivir, para ser Señor tanto de los que han muerto como de los que aún viven. No sé, ¿vives tu salvación en estos términos? No es real entonces. Estás aparentando ser parte del pueblo de Dios cuando no lo eres. Pero hay esperanza. Y finalmente voy a decir esto con júbilo, con gozo y si pudiera con voz de trompeta. Todos los ángeles que están en el cielo, todos los hombres que hay en la tierra y el diablo y sus demonios que están debajo de la tierra, confesarán este señorío tarde o temprano. Así que es una recompensa invaluable que usted pueda confesar su señorío hoy y no allá cuando sea demasiado tarde. Porque si tú confiesas el señorío hoy, disfrutarás de la gracia y de la misericordia de Dios. Si confiesas tu señorío mañana, tendrás que sufrir la ira y la justicia de Dios. Filipenses 2:10-11 dice, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y aquí está la firma y sello de que esto sucederá, el propio nombre de Dios. Es como que si Pablo está diciendo, mira, no me interesa quién tú seas. Puedes ser el rey de la tierra, puedes ser el hombre más poderoso, puedes ser el hombre más fuerte, puedes ser el hombre más rico. Te lo aseguro por la gloria de mi nombre, por el cual no puedo mentir, que tarde o temprano te vas a arrodillar ante Él y confesarás su nombre, porque este Cristo es el Señor. Para mi gloria lo he hecho. Mira, el Evangelio es el que hace camino o abre camino a la salvación. Ya lo vimos. Si yo no comprendo el Evangelio, ¿cómo puede Dios obrar en mi vida? Mira, hay gente, hay muchos de ustedes, o algunos de ustedes, porque si usted se congrega habitualmente conmigo, lo has escuchado. Pero hay personas que tienen años en la iglesia y nunca han escuchado el Evangelio como el instrumento por el cual Dios salva.